Buenas tardes, Mario. ¿Cómo Muchas anda? gracias, Mario y Juan Cruz, por invocarnos. Bueno, Un placer. Muy ansioso de escuchar a la doctora Grondner. cuando empiece, cuando quiera, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y vamos a dar comienzo a nuestra charla del tema que nos ocupa hoy, que es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo. Bueno, antes de meternos de lleno en el tratamiento, a mí siempre me gusta hacer un repaso sobre el diagnóstico de esta enfermedad, porque a veces es un poco confuso, a veces es incompleto. Entonces me gustaría tratar este tema y comentarles que para abordar un paciente con enfermedad por reflujo que nos mandan, que nos derivan, o el paciente mismo que se presenta, tenemos 4 pilares diagnósticos que no sirven uno sin el otro, son complementarios. Entonces me gustaría ir contándoles para qué sirve cada uno y el valor diagnóstico que nos aporta cada uno de ellos. El primero es la clínica del paciente, fundamental como en todo tipo de diagnóstico de cualquier enfermedad. Luego la seriedad esófago-gastroduodenal, la endoscopía digestiva alta, por supuesto, y algo que a veces es comúnmente olvidado, a veces por falta de acceso, a veces por desconocimiento, son los estudios funcionales esofágicos, que incluyen básicamente la manometría y la pHimetría. En cuanto a la presentación clínica, vale la pena sentarse un ratito con el paciente y prestar atención y hacer un interrogatorio exhaustivo, porque esto nos va a servir para ver cuál es el pronóstico de este paciente cuando le ofrezcamos un tratamiento quirúrgico. Entonces, básicamente la primera división que tenemos que hacer es entre síntomas típicos y síntomas atípicos. Los síntomas típicos más frecuentes que el paciente refiere son pirosis y regurgitación, y en menor medida disfagia. Y luego hay que hacer un interrogatorio acerca de los síntomas atípicos. Y cuidado con los síntomas atípicos, porque estos son los que nos pueden conducir a un diagnóstico erróneo y, por supuesto, a un tratamiento erróneo. Entre los atípicos o extraesofágicos podemos dividirlos en gástricos. Muchas veces el paciente se queja de distensión, de saciedad temprana, de eructos frecuentes, de náuseas. Después están los pulmonares, es aquel paciente que se acuesta y empieza a toser porque se aspira. Algunos que simplemente refieren tos. Otros que vienen porque son derivados por el neumonólogo, porque tienen asma, entonces quieren descartar reflujo. Después hay otros pacientes que vienen, por ejemplo, con sensación de globo o refieren levantarse difónicos a la mañana y con el transcurso del día esa difonía va cediendo. Y otros que tienen síntomas cardíacos, por ejemplo, precordialgia. Entonces, ojo, preguntar nuevamente síntomas típicos, atípicos, y preguntarle al paciente si está haciendo algún tipo de tratamiento, si está tomando alguna medicación, porque en general ya vienen o automedicados o pasaron por las manos de algún otro médico que los medicó. Y eso, lo que tenemos que averiguar es cuál es el tipo de medicación y el grado de alivio que tiene con esa medicación. Entonces, para hacerlo simple, yo les digo, bueno, si vos tomás, por ejemplo, omeprazol, 0 no te da ningún alivio de los síntomas, y 10 te sentís fantástico, ¿en qué número te ubicarías vos? Entonces nos va a dar una idea de cómo va a responder ese paciente al tratamiento quirúrgico. Pero ¿cuál es el valor de los síntomas? Uno piensa que si se sienta y habla con el paciente y le hace un buen interrogatorio, ya tiene el diagnóstico. Bueno, no es así. La sensibilidad es baja y la especificidad también. Y para que lo vean más gráficamente, este es un estudio que hicimos en la Universidad de California, en San Francisco, con 822 pacientes que nos mandaron para estudio, todos con sintomatología de reflujo. A todos estos pacientes les hicimos estudios funcionales y fíjense que el 30% de estos pacientes tenía pHimetría normal. Con lo cual, si hubiéramos inferido el diagnóstico solamente basado en los síntomas, hubiéramos cerrado en el 30% de los casos. Luego viene la prueba con IBP, es un método diagnóstico que está propuesto básicamente en el consenso de Lyon, que se reunieron expertos en el 2018, y ahora les cuento de qué se trata, pero también la sensibilidad es baja y la especificidad aún más baja. Esto se trata de darle al paciente inhibidores de la bomba y ver cómo responde. ¿Pero qué pasa? Se hizo un estudio en Australia con más de 300 pacientes, en los que se diagnosticó reflujo de manera objetiva. O sea, se les hizo endoscopía y se les hizo pHimetría. De estos pacientes, todos con síntomas,
el 64% tuvo reflujo documentado, el resto no tenía reflujo. A todos los pacientes se les dio esomeprazol durante 2 semanas, y ahí evaluaron qué pasó. Respuesta favorable se observó casi en el 70% de los pacientes que tenían reflujo documentado. Pero miren esto, de los pacientes que no tenían reflujo, más de la mitad dijo que estaba bien con los inhibidores de la bomba, con lo cual es poco específico y nos puede conducir por mal camino. De modo que es algo más, pero no nos sirve para diagnóstico. Bueno, la seriada, como dijimos, es fundamental porque si vamos a operar a un paciente necesitamos conocer la anatomía. Necesitamos saber si tiene hernia hiatal o no, cuán grande es la hernia hiatal, si tiene alguna estenosis que yo deba dilatar antes de operarlo. Y algo que siempre me gusta recalcar es que hernia hiatal no es sinónimo de reflujo. El paciente puede tener una hernia hiatal pequeña, sin reflujo, y a su vez el paciente puede tener enfermedad por reflujo sin hernia hiatal. Y esto lo digo en general porque es triste, pero es real. Cuando yo hacía la residencia, el diagnóstico era, a ver, la seriada tiene... Es brutal, pero es así. Y luego la endoscopía, es muy valiosa. La endoscopía permite examinar la mucosa esofágica, pero ojo con la endoscopía. ¿Por qué? De los pacientes que tienen nuevamente reflujo documentado por pHimetría, objetivamente, más de la mitad no presenta esofagitis. Con lo cual, si yo me guío solamente por la endoscopía, viene un paciente, tiene síntomas, no tiene esofagitis, le digo, no tenés reflujo, me equivoco, estoy perdiendo la mitad de los pacientes. ¿Y qué pasa con los distintos tipos de esofagitis? Bueno, nuevamente en el consenso de Lyon se acordó que la esofagitis A y B es inespecífico. Yo no puedo concluir que el paciente tiene reflujo. Pero si yo tengo un paciente que se presenta con esofagitis C o D, que tiene esófago de Barrett o que tiene estenosis pépticas, claramente ese paciente tiene reflujo. Y luego están los estudios funcionales que, como siempre digo, a veces quedan olvidados. Son la manometría convencional o de alta resolución y la pHimetría a la cual se le puede agregar la impedanciometría. Y ahora les cuento para qué sirve cada uno. La manometría nos va a dar información acerca de la motilidad esofágica. Y esto resulta fundamental para excluir diagnósticos tales como acalasias, que son desórdenes motores primarios del esófago. No queremos operar un paciente que viene con síntomas de reflujo y con algún síntoma de disfagia y decir, bueno, este paciente tiene reflujo y resulta que es una acalasia incipiente y le hicimos una cirugía de Nissen. Por eso es fundamental hacer la manometría esofágica. Y la otra utilidad, también que es fundamental, es para colocar el catéter de pHimetría. El catéter de pHimetría se coloca 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior. Parece un trabalengua, pero lo que hay que acordarse es 5 centímetros por encima del esfínter. De qué es lo que está pasando en el esófago durante 24 horas o 48 horas según el método que elijamos. Tenemos el catéter de pHimetría de 24 horas y hay algo un poquito más moderno, que es el Bravo, que es una cápsula que esta se coloca por vía endoscópica, que nos da información sobre la actividad ácida del esófago durante 48 horas. El Bravo es más difícil de acceder, con la pHimetría estamos muy bien, si tenemos que estar contentos de tener acceso a eso. Bueno, se mide una serie de parámetros, esto nos va a dar un score, que es el score de Demister, que este es un valor que sí podríamos recordar, que el normal es menor de 14.7. Este es el único test que nos puede objetivar la presencia de reflujo. Y además nos permite algo muy importante, que también va a ser muy útil a la hora de decidir si es un buen candidato o no para cirugía el paciente, que es la correlación de los síntomas. O sea, si ustedes ven este trazado, el paciente va a marcar, por ejemplo, un episodio de pirosis, un episodio de regurgitación o cualquier tipo de síntoma, y yo voy a ver si se puede correlacionar con una caída de pH por debajo de 4. Es decir, que el paciente que tiene mejor correlación de síntomas, después lo vamos a ver, va a andar mejor luego de la cirugía. La impedanciometría. Bueno, si podemos acceder a esto, es realmente útil, nos permite
composición física, o sea, si es líquido, si es gas o si es mixto. Y si le agregamos pHimetría, nos da información acerca de la composición química, si es ácido, si es no ácido y si es débilmente ácido. ¿Y para qué nos sirve? Yo no digo que la pHimetría tenga que hacerse en forma masiva y es de más difícil acceso, más aún que la pHimetría, pero sirve para pacientes que siguen con síntomas a pesar de tener un tratamiento adecuado de inhibidores de la bomba. Y adecuado es dosis adecuada, tomarlo en forma adecuada, porque muchos pacientes no respetan el ayuno, el antiácido hay que tomarlo en ayunas, que tiene una endoscopía normal, y en quienes, si yo documento que hay reflujo no ácido, y que ese reflujo no ácido, por ejemplo, es responsable de los síntomas, me va a cambiar la conducta. Entonces es un paciente que tiene reflujo no ácido, que por supuesto no logro controlar con inhibidores de la bomba, y que a lo mejor se beneficiaría de una cirugía antirreflujo. Bueno, terminamos con los elementos diagnósticos y nos metemos en el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la enfermedad por reflujo? Mejorar los síntomas y resolver las lesiones esofágicas en caso de que estuvieran presentes. Por supuesto existen dieta y modificaciones de estilo de vida, el tratamiento farmacológico, que son los primeros abordajes, el primer abordaje que le podemos ofrecer al paciente, y el tratamiento quirúrgico, que es la charla que nos ocupa hoy. Solo me gusta hacer una salvedad, que no me voy a meter en el tratamiento farmacológico, pero sí me gusta aclarar que el tratamiento con inhibidores de la bomba no detiene el reflujo. El paciente sigue refluyendo. Lo que hace es cambiar el pH, es decir, modifica de un pH ácido a un pH más alcalino. Y también puede disminuir el volumen del fluido refluido, valga la redundancia. Pero ¿qué pasa? Todavía permanecen un esfínter incompetente, ¿sí? El esfínter hipotenso que no evita el reflujo, alteraciones en la peristalsis que van a retardar la evacuación de ese episodio de reflujo ácido desde el esófago hacia el estómago, y por supuesto no corrige los defectos anatómicos. Ante la presencia de una hernia hiatal, por supuesto que no la voy a solucionar con inhibidores de la bomba. Una vez dicho esto, nos metemos en el tratamiento quirúrgico y el objetivo es corregir los defectos anatómicos y fisiológicos para poder disminuir el reflujo del estómago hacia el esófago. Me gustaría aclarar también que la causa más frecuente, si bien no hablamos de la fisiopatología porque no quiero hacerlo tan extenso, la causa más frecuente de reflujo son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y mediante la cirugía lo que buscamos es disminuir la cantidad de veces que se relaje ese esfínter. Entonces, antes de decidir si voy a operar a este paciente o no, tengo que hacerme 3 preguntas. ¿El paciente tiene enfermedad por reflujo confirmada? ¿Lo estudié bien? Bueno, necesito el diagnóstico objetivo. Como decíamos antes, los 4 pilares diagnósticos y los estudios funcionales resultan fundamentales. Los síntomas son si los síntomas son típicos o atípicos. Por ejemplo, un paciente puede ser asmático y además tener reflujo. Entonces, ese asma puede no tener relación con el reflujo. Entonces va a venir ese paciente, yo le voy a curar el reflujo porque no va a tener más regurgitación, pero va a seguir siendo asmático. Entonces hay que hacer bien esa disquisición para no crear falsas expectativas con el paciente. La correlación de síntomas resulta fundamental. Y la respuesta al tratamiento, como les decía antes. Entonces, ¿la cirugía es el tratamiento adecuado? Tengo que analizar los datos obtenidos y ver si este paciente es buen candidato. ¿Y cuáles son los buenos candidatos? Bueno, el que se va a beneficiar claramente es el paciente que regurgita, porque como decíamos antes, yo le puedo dar inhibidores de la bomba, pero va a seguir regurgitando. Y si ese paciente se aspira, se va a aspirar un líquido alcalino, pero se va a aspirar al fin. El paciente que tiene asma, que está relacionado claramente con el reflujo, y por supuesto el paciente que se aspira a la noche. Aquel paciente que tiene respuesta parcial a los inhibidores de la bomba. El paciente que tiene diagnosticado una pHimetría anormal, está con dosis máximas de IVP y no logra controlar el reflujo. Aquel paciente que tiene síntomas y tiene una hernia hiatal grande, claramente se va a beneficiar por la corrección del defecto anatómico.
el paciente que no tolera la medicación, y también el paciente joven que no quiere tomar medicación de por vida. Ahora, ojo con los pacientes que tienen predictores de malos resultados. ¿Quiénes son? Bueno, el paciente que no responde al tratamiento médico, ojo. El paciente que tiene predominio de síntomas atípicos, como les decía, el ejemplo del paciente asmático que tiene asma y además tiene reflujo, o al paciente que se queja porque está distendido, a lo mejor ese paciente tiene un síndrome de intestino irritable. Por eso hay que tratar de hacer un diagnóstico. Cuando nosotros no podemos arribar al diagnóstico claro de reflujo, derivar a todos los especialistas y que terminen de estudiar bien al paciente. Paciente con mala correlación de los síntomas. Aquel paciente que tiene enfermedad por reflujo puro sin hernia hiatal no va a andar muy bien. Por supuesto, el paciente con pH-metría normal, ese no va a andar bien. El paciente obeso, y al final de la charla vamos a hacer un pequeño apartado para ver qué es lo que le podemos ofrecer al paciente obeso, y en esta patología. Entonces, lo mejor que le podemos ofrecer al paciente es una funduplicatura de Nissen. ¿Y en qué nos vamos a basar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ante la presencia de una hernia hiatal, nuestro objetivo es restituir el estómago y la unión gastroesofágica a la cavidad abdominal, y que nos quede aproximadamente esta unión entre 3 y 4 centímetros por debajo del hiato, cerrar el hiato, siempre calibrado sobre bujía, ver los distintos tipos para evitar el reflujo propiamente dicho. Entonces acá estamos con la colocación de los trócares. Nosotros colocamos 2 trócares de 12, uno es para la cámara. Si tienen cámara de 5, tranquilamente se puede poner un trócar de 5, uno para el cirujano, y después 3 trócares de 5 milímetros, para la mano izquierda del cirujano, para el retractor hepático y para el ayudante. Esa es la colocación de los trócares que utilizamos nosotros. En donde la primera maniobra es retraer el hígado, utilizamos un grasper. Para retraer el hígado, el retractor de Nathanson es ideal, pero no siempre está disponible. Luego continuamos con el bisturí armónico, con la sección de los vasos cortos. Esto nos va a permitir a la hora de la funduplicatura hacer una funduplicatura sin tensión. Eso es fundamental para evitar disfagia. Luego nos dirigimos hacia la parte derecha del paciente, abrimos la parte flácida y vamos a dirigirnos con el bisturí armónico hacia la crura derecha. Bueno, acá identificamos la crura derecha. Siempre intentamos usar maniobras romas para no quemar nada, y nos metemos en el mediastino. Acá claramente vemos el mediastino, de este lado está el esófago. Siempre tratamos de ser delicados para no abrir la pleura, se puede llegar a abrir. No es muy dramático porque esto que difunde es dióxido y se absorbe rápidamente, así que es raro que necesitemos hacer un avenamiento pleural. Acá tenemos el mediastino anterior. Continuamos con maniobras romas de disección. Y terminamos la disección en el pilar ventana retroesofágica. Vamos a pasar una pinza y con una cinta hilera reparamos el esófago para terminar la disección. Es importante que no queden hacer que el estómago termine nuevamente en el mediastino. Bueno, acá quiero mostrarles el vago posterior. Eso es clave, no debemos dañarlo porque el paciente va a terminar con diarrea y se va a acordar de nosotros para el resto de su vida. Entonces, indemnidad del vago posterior es clave. Luego procedemos a cerrar la crura, siempre utilizando suturas irreabsorbibles. En este caso es Etibond 2 ceros, puede ser seda 2 ceros, y siempre lo hacemos calibrado sobre una bujía de aproximadamente 56 French.
Cuidado con el pasaje de la bujía, porque este es el momento en que se puede perforar el esófago, además de cuando realizamos la disección, por supuesto. Ahí estamos creando la funduplicatura. Este es un paso clave porque tenemos que tomar siempre el fondo. Un error gravísimo y muy frecuente es tomar el cuerpo del estómago. Entonces nos va a quedar una funduplicatura distorsionada, y eso le va a dar disfagia al paciente. Y acá podemos ver la sección de los vasos cortos y estamos seguros de que estamos tomando la parte indicada. Acá también hacemos la funduplicatura con 3 puntos, siempre sutura irreabsorbible, en este caso es seda, y fijamos la funduplicatura al diafragma. Bueno, y ahí está completa la funduplicatura. Complicaciones, por supuesto, como en todas las cirugías, y eventos adversos. Las complicaciones más frecuentes son neumotórax, como les decía, en general no es grave y rara vez necesitamos avenamiento pleural porque se absorbe rápidamente. Injuria esofágica o gástrica, eso es lo que les decía, mucho cuidado de hacer la disección en el mediastino y mucho cuidado cuando pasamos la bujía de calibración. Y por supuesto laceración hepática y esplénica, sobre todo la laceración esplénica cuando seccionamos los vasos cortos. Por eso ir despacio, siempre bajo visión y utilizando un elemento de seguridad como puede ser el bisturí armónico, en este caso que es lo que utilizamos. Y los eventos colaterales es muy importante tenerlos en cuenta y discutirlos con el paciente. Los más comunes son las 2 primeras semanas cede. Esto es por manipulación de los tejidos, edema, y a las 2 semanas cede. Si tenemos un paciente con disfagia y pasaron 3 meses, ojo, estudiar ese paciente porque ya es muy prolongado el tiempo y probablemente haya habido algún defecto técnico. Distensión abdominal y meteorismo. Esto viene la salvedad que les hice anteriormente, de que lo más frecuente del esfínter, justamente lo que buscamos con la funduplicatura es disminuir la cantidad, la frecuencia de relajaciones transitorias. Pero eso trae aparejado un evento adverso, un efecto colateral, que es la imposibilidad para eructar. Entonces el paciente que traga aire va a guardar el aire y esto le va a producir distensión abdominal y meteorismo. Y por supuesto, si lesionamos el vago, vamos a tener diarrea. Y por eso hago hincapié en esto, en discutir con el paciente, porque a lo mejor el paciente que me dice, estoy cansado, no quiero tomar más omeprazol, y lo único que tiene es pirosis, yo le tengo que avisar que a lo mejor va a terminar con disfagia, y que lo más seguro es que tenga distensión abdominal y meteorismo. Entonces, poner en una balanza si el paciente decide enfrentar esa posibilidad por no tomar más medicación, o dice, no, yo estoy bárbaro con mi pirosis, la controlo perfectamente con medicación. Y en cuanto a los resultados, este es un trabajo que me pareció muy significativo de un grupo conocido internacionalmente, el grupo del Dr. Pellegrini en Seattle, en el que tomaron un seguimiento a largo plazo de 400 pacientes y fueron investigando distintos parámetros. En este caso, por ejemplo, investigaron acerca de los síntomas cuando el síntoma principal era uno u otro. Por ejemplo, mejoría del síntoma principal. Cuando el síntoma principal fue pirosis o regurgitación, el 90% de los pacientes respondió satisfactoriamente. Ahora, cuando era algún otro síntoma gastrointestinal, como los que nombrábamos anteriormente, que estaría dentro de los síntomas atípicos, ya esta tasa bajó al 83, perdón. Y cuando era síntoma respiratorio, fíjense, 79%. Entonces, cuando le preguntaron al paciente el grado de satisfacción entre parcial y total, fue del 92%. Pero, ojo, no nos olvidemos de esto. En cuanto a la durabilidad fue buena, porque a 10 años el 74% de los pacientes permanecía con buen control de los síntomas. Y esto fíjense qué importante, porque es lo que hablábamos antes, el estudio objetivo. Esta columna roja nos dice qué pasaba antes de la cirugía, la pHimetría. Acuérdense que el de Mister normal era menor a 14.7. Entonces, antes de operarse, los
después de 16. Fíjense la mejoría significativa. Y cuando lo ponemos en porcentaje de pacientes que normalizaron completamente su score de Demister, fue el 71%. Y cuando le agregamos los que mejoraron también, fue del 88%. Por eso, objetivamente, los resultados son buenos. Y después analizaron qué pasó con los pacientes que tomaban medicación, cuántos necesitaron reoperación y los efectos colaterales. Y quiero hacer mención especialmente a esto, porque tenemos que tener en cuenta cuando el paciente vuelve y nos dice, ¿sabe qué, doctora? Volví a tomar medicación porque siento otra vez, tengo estos síntomas, me arde. Bueno, ojo con eso. Y ojo también cuando analizamos la literatura, porque también hay veces que hay trabajos que se dedican a ver cuántos pacientes tomaron medicación luego de la cirugía antirreflujo, y ahí tenemos algo medio 41% de los pacientes necesitó medicación. Casi el 4% de reoperación, y fíjense esto, lo que hablábamos de los efectos colaterales, el 66% presentó al menos un efecto colateral, disfagia, distensión o diarrea. Así que no es algo menor. Y con respecto a lo que les decía de la medicación, cuando analizamos estos pacientes, fíjense lo que pasó. Este es un trabajo que también hicimos en San Francisco con 124 pacientes que habían sido sometidos a funduplicatura y todos volvieron con síntomas. Entonces los estudiamos con pHimetría. El 61% de estos pacientes, o sea, más de la mitad, tenía pH normal. Es decir, que tenía síntomas, pero probablemente sus síntomas se debían a otra cosa. Y de estos 124 pacientes que vinieron, el 50% estaba tomando medicación, y esto es lo que les decía recién en la diapositiva previa. O sea, la mitad tomaban medicación. De estos que tomaban medicación, casi el 70% tenía pHimetría normal. O sea que la medicación era innecesaria. Por eso, cuidado cuando el paciente nos dice, no, yo volví con el pantoprazol, porque no siempre eso es signo de reflujo. Y quiero hacer un repaso rápido de los distintos tipos de funduplicatura. El gold standard es la funduplicatura de Nissen, que es la que vimos recién. Y después hay dos funduplicaturas que me gustaría mencionar, ambas parciales. Una es el tupé, que es la posterior, 270, y otra es la anterior, la funduplicatura de Dor, 180 grados. Como pueden ver acá, se aprecia claramente en el dibujo en qué consiste cada una. Bueno, y quiero presentarles dos trabajos que comparan, ¿sí? Son trabajos randomizados. En este caso, compara pacientes sometidos a Nissen y tupé. 100 pacientes en total, 50 y 50, con un seguimiento aproximadamente de 5 años. Compararon entre los dos síntomas, fracaso o necesidad de revisión y satisfacción del paciente. Y fíjense que no encontraron diferencia en ninguna de las dos técnicas. Y lo que es más importante, porque en un momento estuvo muy en boga el tema de si era necesario adecuar el tipo de funduplicatura a la motilidad esofágica del paciente. O sea, si el paciente tenía una mala motilidad, le hacía una funduplicatura parcial. Y si tenía buena motilidad, decían que había que hacerle funduplicatura de Nissen. Bueno, esto se sabe hoy en día que no es así, y este trabajo lo demostró. Vieron aquellos pacientes que tenían alteración en la motilidad, cuál fue la incidencia de disfagia posoperatoria, y no hubo diferencia significativa en ninguno de los dos grupos. Con lo cual es innecesario adecuar el tipo de funduplicatura a la motilidad esofágica del paciente. Y después hicieron estudios funcionales, y quiero ser cortita en esto porque hay muchos números, y vieron que el score de Demister fue igual en la funduplicatura de Nissen y en la funduplicatura parcial de tupé. Con lo cual, objetivamente tampoco hubo diferencia. Y luego hay otro trabajo que está muy bien hecho, en el que analizaron 9 estudios controlados randomizados, en el que hay pacientes con funduplicatura total, parcial posterior y parcial anterior, y dedujeron de todos los datos, nuevamente, que el abordaje a medida no está indicado, que la funduplicatura total, la de 360, es la más utilizada, que el tupé es igual al Nissen y que entonces la elección del paciente depende de la experiencia del cirujano,
y que los resultados del DOR fueron significativamente inferiores respecto al Nissen Intupé. De modo que no conviene recomendar. Aclarar es que en un paciente, por ejemplo, que tiene acalasia, con una motilidad nula del esófago, por supuesto, a ese paciente no le vamos a hacer una funduplicatura de Nissen, le vamos a hacer un tupé o un DOR. Pero eso ya sería motivo de otra charla, pero quiero que quede esa idea clara, que estaría reservada la funduplicatura de DOR para un caso extremo como sería una acalasia. ¿Qué pasa con el paciente obeso con reflujo? Este paciente hay que tomarlo delicadamente, no es un paciente que debamos tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque si viene un paciente obeso con reflujo y yo le ofrezco una funduplicatura, miren lo que va a pasar. Este es un estudio que hicieron en Boston con 224 pacientes y los estratificaron según el peso, normal, sobrepeso y obesos. Fíjense lo que pasó luego de una funduplicatura en los pacientes obesos. El 31% de estos pacientes fracasaron, versus en el peso. Llevarse este mensaje a casa, no hacer funduplicatura en pacientes obesos porque vamos a fracasar. Entonces, ¿qué le hago a este paciente? Bueno, otra cosa, por eso paré un poquito del video, es que a veces uno se deja llevar porque viene un paciente obeso, se queja de reflujo y él no viene con idea de hacerse una cirugía bariátrica. Entonces dice, no, porque yo un bypass, porque si no puedo comer, porque si esto, porque si el otro. Ojo, no nos dejemos llevar por la información. Entonces esta es la cirugía que hoy en día se ofrece por excelencia para el paciente que es obeso con reflujo. Y fíjense por qué. Uy, perdón. El bypass consiste en la creación de un pequeño pouch gástrico a expensas del estómago superior, con lo cual las células productoras de ácido, que son las parietales, quedarían excluidas en el antro. Luego se secciona a 60 centímetros del ángulo de Treitz una asa yeyunal y se anastomosa acá arriba, con lo cual tenemos una gastroyeyunoanastomosis y luego una entero-anastomosis. Entonces, acá, en el pouch pequeño, quedarían células parietales, pero muy pocas. Les recuerdo, esas son las que producen ácido, con lo cual la producción de ácido estaría limitada. Y el reflujo biliar estaría limitado porque la bilis estaría drenada en este sitio, que sería a 120 centímetros aproximadamente de la gastroyeyunoanastomosis, con lo cual si quisiéramos tener reflujo biliar en este caso, sería prácticamente imposible porque el recorrido sería antigravitacional. Entonces ahí estaríamos solucionando los dos problemas, el reflujo ácido y el reflujo biliar. Y por supuesto la obesidad, que sin duda es enemiga del reflujo. Y estos son los estudios objetivos que podemos citar. Este es un estudio en Brasil que se hizo con 53 pacientes en los que se hizo pHimetría preoperatoria a los 6 meses y a los 39. Fíjense el score de Mister, les recuerdo que el normal es 14.7, preoperatorio era casi 29, bajó a 9 y luego 1.2. Bueno. Este es un estudio que hicimos con nuestros pacientes, son pocos, son 13, pero son pacientes bien estudiados, en los que estudiamos 13 pacientes, preoperatorio, posoperatorio. Fíjense que era de 36, el de Mister bajó a 11. Y luego, cuando analizamos el estatus de reflujo, fíjense que casi el 70% de los pacientes resolvió el reflujo. 23% mejoraron, con lo cual, si sumamos los dos, tenemos solamente un 8% que permaneció igual y ninguno empeoró. Con lo cual, es lo mejor que le podemos ofrecer en este momento al paciente obeso con reflujo. En conclusión, la evaluación prequirúrgica es clave y los estudios objetivos resultan imprescindibles. La selección del paciente también es clave. Hay que detectar los predictores de malos resultados para evitar fracasos. No hay que desestimar el factor obesidad, como hablábamos recientemente. Hay que establecer expectativas claras con el paciente, riesgo-beneficio, qué decidimos hacer y cuáles son los riesgos que decidimos afrontar. Y por supuesto exponer posibles efectos colaterales. Y sin duda la técnica
quirúrgica es muy importante, con lo cual el equipo debe estar entrenado. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, doctora Gorondner. Muy buena su exposición. Tenemos al doctor Moser como comentador. Por favor, active el micrófono, doctor Moser. Queremos escuchar sus comentarios. Bueno, buenas noches, felicitaciones, Vero. Gracias. Una tarde a la que nos tenés acostumbrados. Verónica es muy humilde, pero ella se formó la cirugía antirreflujo con uno de los referentes mundiales, con el doctor Marco Patti, y se cansó de hacer estos estudios funcionales durante su fellowship, al igual que, como veo que está en el auditorio, el doctor Pablo Melanzú, que lo hizo con el doctor Carlos Pellegrini durante muchos años en su práctica privada. Él fue el que llevó adelante estos estudios, y creo que es algo que hay que recalcar porque es algo básico si uno quiere hacer cirugía antirreflujo bien hecha. No creo que sea una mala práctica indicar una cirugía antirreflujo a un paciente con síntomas típicos y esofagitis, o con estenosis, o con esófago de Barrett, pero creo que es importante recalcar el valor de los estudios funcionales, sobre todo porque la tasa de fracaso, como mostró Verónica, de esta cirugía es bastante alta si la comparamos con otras. Entonces, tener un buen estudio funcional previo para ver cuál fue el punto de partida del paciente, creo que es algo bastante importante para el postoperatorio y también para documentarlo. A veces es un poco difícil decirlo en términos que no suenen mal, pero nunca me voy a olvidar una charla que vi en Seyes sobre el mejor candidato a cirugía antirreflujo, y la primera y la última diapositiva fue que el paciente tenga reflujo. Y parece una estupidez, pero uno ve mucho en la práctica clínica que muchas veces nuestros colegas gastroenterólogos nos derivan esos pacientes con floridos trastornos funcionales, gástricos y de la familia de las dispepsias, pero que en realidad lo que menos tienen es reflujo, y en general son los pacientes que vienen más sesgados o más redirigidos a hacer una cirugía antirreflujo, y sabemos que es con lo que más chances tenemos de fracasar. Por eso el estudio funcional en ese tipo de pacientes resulta clave. Otra cosa que me gustaría remarcar, y esto no va a ser para denostar la cirugía antirreflujo, que a lo mejor pasó medio por alto la tasa de fracaso de este procedimiento en el largo plazo, y por eso la importancia de la selección. Si uno ve un poco en la historia de la cirugía antirreflujo, desde que la describe Nissen-Rossetti por los 50, veíamos que una de las principales causas de abandono de esta cirugía a nivel global, y por lo cual tuvo tan mala prensa a nivel de los gastroenterólogos, era la alta tasa de disfagia. Después viene un hito que es la descripción tal cual como le dijo Verónica, de la Nissen, por parte de Tom DeMeester y de Phil Donahue, que realmente hicieron un cambio drástico en la disminución de la disfagia. Hoy con una técnica refinada, la tasa de disfagia es realmente muy, muy baja, pero creo que también hemos pagado un pequeño costo en que la tasa de fracaso también es un poquito más alta en estas valvas tan floppies, en esta disección tan amplia, en esta técnica laparoscópica, fundamentalmente vinculados a la reherniación de la valva, que puede asociarse a disfagia también a fracaso en esta aplicatura. Cuando uno revisa pacientes que tuvieron recurrencia de su reflujo en general, es muy raro que esta valva, por más corta, se desarme, sino que en general es que migra un poco al tórax la valva. Encadenado con una de las preguntas que vi en su momento, ¿cuál es una de las razones fundamentales? Es el problema que tenemos en que realmente la industria nos está debiendo mucho a los cirujanos que hacemos hiato, porque realmente los materiales protésicos y el gran impacto que tuvo, por ejemplo, las mallas de polipropileno en la técnica de Lichtenstein, que resolvió el problema de la recurrencia en las hernias inguinales, no está sucediendo en el hiato. Realmente los materiales no son buenos, porque pasamos de materiales buenos en cuanto a la firmeza, pero peligrosos, a materiales muy poco peligrosos y muy poco nocivos,
pero de muy malos resultados en cuanto a la cohesión que logran a nivel del hiato, y por ende, el fracaso de esta técnica. Básicamente eso, recalcar la importancia de que tenga reflujo, escaparle a esos pacientes, y suena mal, pero escaparle a esos pacientes muy funcionales, y en nuestra experiencia, tener mucho cuidado con esos pacientes, esos candidatos que tienen malos predictores de resultados que mencionó Verónica, síntomas atípicos, no respondedores a los inhibidores. Los inhibidores de la bomba de protones son realmente muy eficientes. Entonces, que un paciente no responde a los inhibidores es el primer signo de alarma que tenemos que tener. Y por otro lado, tener en cuenta que además de los factores predictores de resultado, la tasa de fracaso en el largo plazo es bastante alta. Y en nuestra experiencia, probablemente los pacientes más agradecidos, si uno tiene que decir cuál es el mejor candidato, que Vero lo mencionó, es el paciente regurgitador, porque realmente ese paciente que regurgita, al devolverle esta válvula que le devuelve competencia al esfínter esofágico inferior, realmente nota una mejoría significativa. Excelente, doctor Moser, muchas gracias por los comentarios. Voy a leer algunas preguntas que hay en el chat para la doctora Gorodner y después pasamos a que quiera pueda abrir el micrófono y preguntar. Una de las preguntas era qué calibre de bujía usa, qué hace ante un caso de una perforación esofágica, si hace una rafia o si coloca una endoprótesis, y después el tema de la dieta en el postoperatorio, si hay una dieta específica o una dieta normal. Bueno, nosotros en el caso de, por suerte no me ha sucedido, pero sí he visto, en el caso de perforación esofágica intentamos hacer una rafia primaria, con sutura irreabsorbible, y hacer pruebas con azul de metileno. Si tenemos endoscopía en quirófano, muchísimo mejor para realizar una endoscopía. En cuanto a la dieta, adecuamos una dieta, no sé si hay cirujanos bariátricos, pero es muy parecida a la del bypass gástrico, en el que el paciente comienza con líquidos por una semana, luego sigue una dieta blanda y lentamente va incorporando los sólidos. Porque, como dijimos, es muy frecuente que durante las 2 primeras semanas el paciente presente disfagia. Y había otra cosa que me preguntaron. ¿Qué calibre de bujía usaba? Usamos entre 52 y 56 French. Perfecto. Si querés verlo, puedes dejar de compartir pantalla, así te vemos ahí. Había otras preguntas, como dice, bueno, en la confección de la funduplicatura, ¿qué referencias anatómicas usás? ¿O qué opinas de la se me complicó, ya dejé de compartir, ¿no es cierto? Sí. Ahí sí. Bueno, fundamental, como decía anteriormente, tomar el fundus. Es muy común tomar el cuerpo. Uno más o menos se distrae, trae algo, si no está bien creada la ventana retroesofágica, empieza la lucha, entonces agarra más o menos lo que puede, bueno, traje, funduplicatura, no. Y algo que yo lo dije durante el video, es observar la sección de los vasos cortos que quedan ahí cauterizados por el bisturí armónico. Entonces, cuando nosotros tomamos esa parte del fundus y la pasamos para el otro lado, vamos a ver esa sección de los vasos cortos y nos vamos a... tengamos el fundus ya del otro lado, necesitamos pasarlo y que no haya adherencias por atrás, es decir, moverlo para que asegurarnos de que sea floppy, como decía Federico anteriormente, y que llegue sin tensión. Excelente. Claramente hay 2 corrientes mundiales, ¿no? Seccionar los vasos cortos y no seccionarlos. Creo que la escuela europea es como por ahí, no secciona, y la escuela americana es más de seccionar los vasos. Actualmente se seccionan los vasos cortos. Está demostrado que necesitamos hacer una funduplicatura sin tensión y eso se logra únicamente mediante la sección de los vasos cortos. Perfecto. Bueno, invito al auditorio, que hay bastantes personas, si quieren abrir el micrófono y hacerle alguna pregunta directamente a la doctora Gorodner o al doctor Moser. Están invitados. Considerando en el caso del
No sé, algo así. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Si no, Sí, sí, no sé Buenas si tardes me... de Paraguay. Paraguay, sí, adelante. Buenas tardes. ¿De cuántos centímetros tiene que tener la válvula? Aproximadamente quedan de 4 centímetros cuando está construida, entre 3 y 4 centímetros. Hola, buenas noches. Vero, Pablo Templa. Que no teníamos postura que le dicen que tenía todas las complicaciones, las sorpresas virtuales y la conclusión social. No se te entendió muy bien. Pero además es que una fotografía más o menos hay una colección, que es un acúmulo de puntos. Entonces lo que tengo que hacer es reoperar y drenar. Diego, No llego a escucharlo, Diego, la verdad. no se te entendió muy bien. Laparoscópica siempre. ¿Ya? Simplemente lo que vamos a hacer es ingresar igual con nosotros una película. No se le entiende a Diego. ¿Alguien más que quiere preguntar? No sé, Sí, no Pablo, tengo... Pablo Sí. Menazú, adelante. hola, Vero. Una pregunta. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bien. Te quería preguntar, ¿qué elementos tomás en consideración cuando hay un fracaso, por así decirlo, de la cirugía antirreflujo y decidís hacer un RENICEN? ¿Cómo lo estudiás o qué paciente indica un RENICEN? Bueno, primero tenemos que estudiar nuevamente al paciente, empezar de cero. Por supuesto, hacerle una seriada como primera medida para ver qué fue lo que falló. Como decía Fede anteriormente, lo más frecuente es que migre el RAP hacia el mediastino, no que se deshaga el RAP. Pero bueno, primero valoración de los elementos anatómicos, por supuesto hacer una endoscopía, y si el paciente está sintomático, que generalmente es por lo que vuelve, o sea, si nosotros hacemos de rutina una seriada, vemos que está levemente herniado y el paciente maneja bien sus síntomas con inhibidores de la bomba, no indicaría una cirugía. Ahora, si el paciente está sintomático y realmente la migración es importante, habría que reoperar el paciente y en general hay que deshacer el RAP y comenzar de nuevo. Restablecer todo de nuevo a la cavidad abdominal, probablemente considerar la colocación de una malla, teniendo en cuenta también lo que decía Federico, que no nos asegura no volver a fracasar. Eso sería como mi abordaje al paciente. Y Sí. tener en cuenta, por supuesto, como decíamos, el peso del paciente. Si este paciente viene derivado y fracasó, por ejemplo, porque es un paciente obeso y el RAP terminó en el cuello por el aumento de la presión intraabdominal, y ahí nos tendríamos que plantear si vale la pena volver a hacer un NICEN o directamente convertirlo a un bypass gástrico. Sí, coincido con vos en lo que dijiste al principio, o sea, coincido con todo, pero creo que es muy importante recalcar lo que vos dijiste al inicio, que si es una hernia muy pequeña, una recién muy pequeña, el paciente tiene buen control con los síntomas, quizás muchas veces proponerle un RENICEN, vamos a grabar o el cuadro, y si tiene buen control es preferible hacerlo con eso, que es un gran porcentaje de los pacientes, pero es coincido con vos, es la misma conducta que tenemos nosotros, o sea, si tiene buen control de los síntomas inhibidores y el deslizamiento es muy pequeño, dejarlo con ese tratamiento y no hacer una cirugía que es muy compleja también, no es sencillo hacer un NICEN. Gracias, Verónica. Y Bertarelli de Córdoba. ¿Cómo andas, Vero, Federico? Un gusto. ¿Qué tal? Paciente que tenga una calasia y presente bastante reflujo, que no es lo habitual. En la calasia prima más la disfagia, pero nos ha tocado ver. ¿Qué cirugía le propondrías? Te cedo la... Perdón. Hay que asumir que si los síntomas de reflujo son por la calasia, en realidad no son reflujo per se, porque la definición de reflujo es otra, digamos, es válvula incompetente con reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. En general es más por fermentación de alimentos y por mala deglución y por contenido supraesofágico. Sin dudas que a la luz de esto está en una vieja charla de Patti,
A la luz de los resultados, siempre tiene que primar el síntoma de disfagia y la patología calasia. ¿Por qué? Primero porque es el síntoma preponderante, con medicación no podemos hacer nada sobre la calasia, pero sí tenemos medicamentos muy efectivos como mecanismo para tratar su reflujo. Hay que tratar la hernia, si está combinado con hernia, hay que tratar la hernia con todos los principios básicos, cuidando de no hacer tampoco un cierre tan estricto de su hiato y que quede lo menos angulado posible, y eventualmente combinarle una cirugía, una valva antirreflujo de DOR, la simple. Pero siempre tiene que primar la disfagia como síntoma guión y la calasia, y después inhibidores de la bomba. Esa es nuestra conducta. Vero, Fede, Marcelo, Viola. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Qué gusto verlos. Igualmente. Nada, quería preguntarles si han visto las grandes hernias con un defecto importante, que he escuchado en algunas charlas. Lo he tomado en práctica y realmente me ha dado bastante resultado. La apertura de las pleuras para que el diafragma baje y los pilares se hagan más mediales y el cierre de la crura sea con menos tensión. Sí, las incisiones de descarga. Personalmente No en el lo diafragma, en la pleura. Abrir las dos pleuras. No lo he visto. No sé, Fede, vos si tenés experiencia. Abrir pleuras hemos abierto millones, pero no queriendo. No, claro. Pero por gusto, digo. No, por gusto no lo hemos hecho, pero eso queda a cargo del... No, la verdad que no lo hemos hecho y no lo he visto. Sí hemos visto las descargas, pero yo no he visto que lo hagan. Así que estás aportando algo bueno, digamos. Yo no sé, Pablo. Lo he visto, lo hice y realmente los pilares quedan con mucho menos tensión y probablemente cuando desaparece el neumotórax por CO2 la tensión vuelve a su nivel habitual, pero te da una sensación en el intraoperatorio de que los pilares quedan como más flojos y vienen mejor a la línea media porque el diafragma se aplana, y yo lo escuché en un par de charlas en algunos congresos y bueno, nada, quería saber si lo habían escuchado, si alguien más lo escuchó, lo vio o lo hace. No. Gracias y perdón la molestia. No, muy interesante el aporte del doctor Viola. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Micrófono abierto. Si no, ahí quedaba en el chat sobre qué prótesis usan a la hora de poner malla, qué eligen para poner. Fede. Perdón. Como dije inicialmente, la malla es un gran tema. El déficit de prótesis es importante. Sobre todo porque tenemos el principio básico de que volviendo a la analogía de Lichtenstein, nosotros dejamos, cuando cerramos antes con las técnicas no libres de tensión y sin prótesis, cerramos elemento anatómico con elemento anatómico, y lo que nos aportó el Lichtenstein justamente es tener una prótesis como interfase para eliminar tensión entre un elemento anatómico y el otro. Pero en el hiato no disponemos de eso. Todos los dispositivos que están actualmente para refuerzo de pilares y de hiatos son sobre hiato reparado, digamos. Y realmente, sobre todo en hernias grandes, a veces es muy desafiante. Yo creo que abrir la pleura o hacer las incisiones de descarga que mencionábamos recién no es por capricho, es porque realmente a veces llegan a mucha tensión. Y no hemos encontrado una solución realmente en la industria que nos aporte, porque teníamos inicialmente, que fueron de las primeras experiencias con las mallas voy a tener que nombrar la marca, las de Gore, las Dual Mesh, que eran excelentes, que como una tela de cordero y bifásica, que había algunas experiencias, sobre todo americanas, que tenían muy baja tasa de recidiva, que en general a nosotros nos han tocado reoperar un par, no generó un nivel de adherencia importante,
pero cuando sucede el bajo porcentaje, muy bajo porcentaje de casos, que hay migración de la malla al esófago, es una verdadera catástrofe. Después sacar eso y tratar eso es un drama. Después tenemos la segunda línea de mallas, que son las mallas bifásicas que usamos para eventración y demás, que la utilización de esas mallas, al igual que las anteriores, son off-label, es decir, no fueron dispositivos diseñados a tal fin. Algunos mencionan experiencias medio de récord que han sido buenas con la utilización, porque son realmente más firmes y en general las consideran seguras, pero nuevamente no están autorizadas. Y las que decíamos inicialmente, las que son más seguras, todas las mallas biológicas, Surgisis, entre otras, todas las mallas que en general son de submucosa de intestino porcino, lo único que hacen es crear una pequeña matriz para que crezcan los fibroblastos y refuercen un poco, pero realmente los estudios iniciales del grupo de Pellegrini, una caída realmente muy significativa de las recurrencias en el corto plazo, se ve que en el largo plazo se acercan mucho y la tasa es realmente alta. Sumado a que tampoco tenemos buenos elementos de fijación, por lo cual siempre que para evitar riesgo hay que utilizar los puntos, porque de la mitad para hacia anterior, cuando nos acercamos al centro frénico, las endograpadoras pueden ser realmente muy peligrosas y generar un evento catastrófico. Conclusión, luego de lo que hemos pasado hasta ahora en nuestra experiencia, debemos tener la tasa de recurrencia de hernias hiatales grandes, yo creo que la más alta del mundo, porque realmente nos recidivan mucho, no todos con síntomas, no todos con disfagia, pero realmente cuando uno los estudia, la tasa de recurrencia parcial, de migración parcial de la válvula es alta. Nosotros actualmente, más a la luz de los resultados de nuestra situación económica latinoamericana, las únicas mallas seguras son las biológicas, pero son de altísimo costo. Nosotros hacemos, el abordaje inicial es, pedimos el dispositivo, no cierra gran tensión, logramos un buen esófago, no colocamos malla de entrada y guardamos la malla, o cuando realmente tiene pilares de muy mala calidad con tensión, o para una eventual recidiva. No lo usamos de entrada como primera elección, salvo que, insisto, encontremos esto en el intraoperatorio o que realmente haya disponibilidad sea muy accesible esa prótesis. No sé si respondí. Sí, perfecto, se entendió bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más abriendo el micrófono? Y si no, le pido a la doctora Gorondner que haga una reflexión final. Vamos terminando. ¿Nadie más quiere abrir su micrófono para preguntar algo? ¿No? Bueno, doctora Gorondner, ¿quiere hacer alguna reflexión final de la charla? Bueno, para terminar, me gustaría hacer hincapié en que toda esta charla se basa en básicamente la elección del paciente. Porque una mala selección del paciente nos va a llevar al fracaso, y manejar el paciente con reflujo ya de por sí no es fácil, y el paciente con reflujo que fracasa, les aseguro que es un dolor de cabeza. Entonces, perder un poquito de tiempo, por así decirlo, en estudiar bien el paciente, en evaluar, en no dejarse llevar por la presión del gastroenterólogo, ni por la presión del paciente. El gastroenterólogo muchas veces ya no sabe qué hacer con ese paciente que viene hinchado, que distendido, que tiene náuseas. Entonces, poner las cosas en frío, estudiar al paciente de manera completa, y ahí recién decidir si es candidato o no, y de ahí proceder. Excelente, muchas gracias, doctora Gorondner. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Doctores, bueno, doctora Gorondner y doctor Mose, muchas gracias por su participación. La verdad que es un placer y bueno, nos mantenemos en contacto para la próxima vez. Dale. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Compartimos la grabación. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao.